es la pregunta, y vamos a intentar responderla cada uno desde la experiencia que lo ha tenido cada uno. Okay. ¿Listo? Entonces, digamos, desde tu experiencia, como lo que tú me contaste, y yo desde la mía. Pero lo que yo veo es que tú eres muy bueno entonces haciendo preguntas. Entonces, lo que vamos a comenzar a contestar es, desde nuestra perspectiva personal, cómo nos ha influido la religión, y sobre todo la religión católica y cristiana. Yo creo que algo que también tenemos Las que más entender destacadas. sí, digamos que lo que tenemos que entender también es cómo la religión influye, o sea, en la vida de cada uno, ¿sí? Que digamos que pertenecer, digamos, a un grupo religioso. Exacto. ¿Qué tan influyentes somos por el cristianismo, el catolicismo, el budismo? ¿Sí? Lo que yo les contaba en estos días de la magia, ¿sí? ¿Cómo nos influye en nosotros? ¿Listo? Entonces, ¿pertenecemos a un grupo religioso en estos momentos de nuestra vida? No, yo me considero ateo. Tampoco. ¿Te consideras ateo? Sí. ¡Wow! ¿Y tú? Sí, claro. No, yo no me considero atea, pero no... O sea, yo digo, sí existe un Dios, pero no el Dios religioso. Ok. Sí. Sí. O sea, el Dios en el cual nos han metido desde pequeños. Yo creo que eso eso define el ateísmo. O sea, Sí. uno sabe que existe un creador, energía. pero no es el creador religioso que uno pues ha creído toda su vida. Eso es. Ok. Pero es fuerte, ¿no? Sí. O sea, yo creo en estos momentos que yo personalmente sí me creo religioso. Pero no una religión exacta como el cristianismo o el catolicismo, sino que creo en un Dios que, marica, que ampara muchas cosas que de pronto para otros, por lo menos yo creo que un pastor hoy cristiano me llega a escuchar acá, marica, en esta cosa que se está volviendo un hit. Hijo de puta, yo creo que ese man me manda a excomulgar de todas las iglesias. Claro. Porque yo creo en estos momentos en un Dios que es muy bondadoso y que no pide nada de mí, marica. O sea, que no pide que yo vaya a la iglesia a dar el 10% de mi salario como un diezmo para recibir su bendición. ¿Sí me hago entender? Yo creo en un Dios más allá de eso que parece que lo único que me pide es que yo sea feliz en este mundo. Y que, pues, en mi pensamiento de rectitud, vivo en rectitud. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. Yo creo más en que tenemos la esencia de Dios en cada uno de nosotros. O sea, no es como que algo que tenemos que rendirle culto, sino que algo que vive en nosotros y como que juntos es que hacemos que ese Dios exista. No sé si, o sea, ustedes en realidad si están me van a hablando desde la naturaleza. Y así la naturaleza puede decirse que es como un Dios, ¿no? Claro. La naturaleza, la forma en que, pues, todo este tema de la evolución tiene que ver mucho con eso, con que fluyen las cosas, se deja hacer y de alguna manera A few moments later. reglas de la evolución donde dice que si un animal no sabe adaptarse a su territorio o a su ambiente, pues resulta muerto. ¿Es más o menos esa la idea que ustedes tienen al respecto de la religión? ¿O es más una cuestión de idealizar un ente, un ser que existe, que nosotros no sabemos dónde está, ni siquiera quién es, pero que existe y se siente? Sí, yo siento que pues sí hay algo que es más grande que nosotros, pero no lo definiría como ese Dios que nos han metido en la cabeza y que castiga y que controla. O sea, Claro, no. claro, es que ese es el punto. Entonces, claro, yo creo que lo que nosotros estamos intentando llegar a comprender acá es que el Dios en sí, el que nosotros, o bueno, desde mi perspectiva, el Dios en el que yo quiero creer es el creador de todo, el que fluye en todo, el que está en mí y está en todo la vida. Esa es la naturaleza, para mí es el creador. Entonces, no sé si el creador sea en sí la naturaleza o algo detrás de eso. No sé si tenga toda esa inteligencia impresionante o sea solamente una energía que fluye y se mueve en todo lo que vive, ¿sí? Pero para mí ya se ha convertido en eso. Ya dejo de tener una idea de él, ¿sí? Y ya comienzo, digamos, a verlo como una clase de ente que no se puede ver, que no existe. Pero sabemos que está. Que está. O sea, es la energía, bueno, como quieran llamarlo, pero está. ¿Sí, no? Sí. Pero, ¿en qué momento nosotros, cada persona, ¿sí? Nos volvimos, o sea, entendimos que está, ¿sí? Y que no necesitamos pertenecer a ningún culto religioso
para estar bien con esa entidad. Claro, ahí es, ya, claro, es un proceso personal que Y, es y una es ahí historia. donde me gustaría que contáramos esas historias que tenemos, porque creo que muchas personas han crecido en muchos dogmas religiosos, de sometimientos, de pensamientos, de cosas, y yo creo que esos dogmas hacen que la gente pierda su espiritualidad, que de una u otra forma pues somos seres espirituales intentando tener experiencias humanas, pero que bueno que podamos entender y conectarnos con esa espiritualidad. Alguien decía, una vez yo escuché, no me acuerdo quién fue el que dijo, que el paraíso no estaba perdido, estaba olvidado. Entonces, ¿en qué momento nosotros estuvimos en esos dogmas y qué hizo que nos saliéramos de esos dogmas? ¿Qué hizo que nos saliéramos de esos dogmas? Yo tengo, pues, yo quiero comenzar. Claro. Tengo una historia bastante peculiar al respecto de la religión. Mi familia siempre fue muy religiosa. Yo nací y crecí dentro de una iglesia que se llama La Luz del Mundo, que por cierto esa iglesia en este momento tiene, o sea, tiene un problema polémico porque Hay un documental y todo, ¿no? exacto, el presidente de esa iglesia, que se hace llamar el apóstol de Dios, pues resultó siendo encarcelado por muchos cargos que tenían que ver con pornografía infantil, Wow. que tenían que ver con violaciones a mujeres, que tenían que ver con abuso de la autoridad, de toda esa clase de cosas. Y la verdad yo, desde mi infancia, que fue más o menos desde 1999, ya llegando a los 2000, hasta los 17, 18 años, que eso fue como más o menos como a los 2017, yo fui un participante asiduo de la iglesia. Pero claramente yo viví, no solamente, o sea, hay que apartar, ¿no?, una creencia religiosa y lo que es la religión y lo que es una iglesia que se llama La Luz del Mundo, y apartar al otro lado lo que es la creencia de un padre y una madre, o sea, lo que tiene que ver con la parte ya más interna de una familia, ¿no? Entonces, tú tomas el ingrediente de una religión muy extremista y mezclas ese otro ingrediente que es una familia radicalista que solamente quieren, o sea, en su mente está el hecho de querer morir para poder ir al cielo porque no pueden pensar en nada más. Tú coges esas dos cosas y las mezclas y puedes volver mierda a una persona desde pequeño. ¿Por qué? Porque una persona en estas condiciones, o un niño en estas condiciones, cuando nace y crece de esta manera, crece sin la capacidad de socializar a veces, crece sin la capacidad de crear, no sé, amistades y relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está metido en la idea de que tiene que ser un discípulo de Dios, tiene que ser un discípulo de... Entonces... Y que si te relacionas solamente puedes ir con ese círculo. Exacto, también. tiene que ser con ese Es como que círculo te puedas salir de ahí. porque es como si te mezclaras con mierda, más o menos. Entonces obviamente Con cuando... impíos, se llama. Exacto. Entonces cuando uno lo ve de esa manera, la vida de uno es una burbuja. Se convierte en una burbuja muy pequeña, y cuando la vida de uno se convierte en una burbuja muy pequeña, uno llega a una edad mayor, cuando ya uno se vuelve adulto, ¿no? Y en ese momento llegar a la edad de adultez y golpearse contra la vida real, ¿cierto? Ir a un trabajo real y todo y golpearse contra la vida, lo que hace es que uno diga, puta madre, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo crecí para otra cosa. A mí me criaron para servir a los demás, para ser un pastor, a mí me criaron para eso, Okay. como un discípulo. Entonces claramente salir de toda esa burbuja y entrar a la vida real fue una mierda. Entonces, claro, llego yo, pasa eso, mi hermana Lisa, que es la menor, más o menos 1 año, 2 años menor que yo, llega también, y nosotros dos somos literalmente como nacidos dentro ya. nacidos dentro de la iglesia, y tienen que ser personas que tienen que vivir en la iglesia y que sí o sí está garantizado por la creencia
de que vamos a servir a la iglesia, aún así nos tengamos, o sea, aún así nos salgamos las veces que sea. Entonces, claramente... O sea que ellos en estos momentos te están esperando con los brazos abiertos. Sí, sí, sí. Me están esperando con los brazos abiertos El pastor Dani. en cuanto a la creencia, ¿no? Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, si volvieras hoy a la iglesia, ¿cuál sería tu primera prédica? No sé, Mari. No sé. No sabría decir al respecto. No sabría decir. Pero cuando eras pelado y estabas ahí en esos grupos juveniles, en esos grupos de oración, no sé, digamos que nunca pensaste, voy a hablar del amor, voy a hablar del matrimonio, voy a hablar del diezmo, la ofrenda, algo. Lo que pasa es que yo hacía una cosa y eran las consagraciones. Entonces yo a veces iba con mi papá siempre se levantaba, y yo creo que hasta el día de hoy si pudiera, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Okay. Yo tengo una historia muy bacana con eso. Pues no sé si es muy bacana, pero me parece a mí muy interesante. Yo recuerdo de que tanto iba con él a la iglesia todos los días por la mañana, que él se levantaba, me levantaba y y llegó un día en el que él me intentó levantar y yo no me levanté. Entonces, claro, en la mente de un niño, el no levantarse y después darse cuenta que el papá ya se había ido, para mí era un pecado impresionante. Mi papá se va a la iglesia en una bicicleta, que eso más o menos en bicicleta son una media hora, y yo voy detrás de él corriendo, huevón, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana solamente por el hecho de que en mi cabecita, no existía la idea de que estaría, o sea, si mi papá me levantó tengo que ir. Claro, cuando yo llego allá, la vaina, mi papá se sorprende porque pues él no pensaba que yo iba a ir. Y llegamos a la casa y me dice, Daniel, usted va a volver a hacer eso y yo le voy a pegar muy duro, porque eso no se hace, Daniel. Usted no puede salir solo a la calle. Pero en realidad yo creo que por dentro él decía, uy, marica, sí, este chino sí, pero obviamente desde su perspectiva de lo que él pensaba que era papá, es decir, si usted lo vuelve a hacer, yo lo golpeo. Y así con muchas cosas, pero a lo que voy es que esa era la forma en que yo llevaba las cosas con la iglesia. Yo era muy servicial, yo era un chico muy noble, yo era un chico muy callado, y se dieron las cosas de esa manera. No puedo decir yo en este momento que haya tenido esa necesidad de querer salir como todo el mundo, que, por ejemplo, mi hermana menor es muy rebelde, ella sí tuvo la rebeldía de hacer cosas detrás y no le decía ni nada, pero yo no. Yo decía, yo intento siempre como ser muy conveniente con eso y no sé por qué, pero digamos, veo la realidad y la acepto tal y como es, no me pongo a... ¿sí? Sí, no te intentas escapar de... Exacto, yo digo, no, eso está bien y ya, y si las cosas cambian, van a cambiar en algún momento, pero claro, eso fue cuando estaba en mi etapa de infancia. Ya cuando yo paso, digamos, a la adolescencia y casi la preadultez, resultamos nosotros con mi papá peleando, agrediéndonos. Claro. Ya cuando existe esa confrontación y claro, por el odio creado tanto tiempo, se crea esa confrontación. O sea, eso no es porque, ay, a mí me dio las ganas, no. Okay. Sino un odio creado tanto tiempo y la sobreprotección y el no poder salir, que, marica, eso explota. Y eso explota y explota muy fuerte. Sí. Y claro, entonces mi hermano David, que es el mayor de todos, sale de la iglesia porque él dice, ya no más. Yo estoy aquí dando diezmos solamente para esperar a que Dios me ayude. Y no recibo nada. Okay. Estaba en una relación con una mujer que realmente no lo quería, que después de un tiempo resultaron separándose, teniendo una hija, la vaina. Pero fue en esa relación que se creó de ellos dos, fue creada en base a la creencia religiosa y fue hecha en la iglesia y toda la ceremonia y todo eso fue hecho en la iglesia. Wow. Entonces, claro, mi hermano sale y yo también, más o menos como de la etapa de la preadolescencia, comienzo yo a salir con mi hermano a que me muestre, marica, yo no tenía ni idea de que existía Bogotá, güey. Yo solamente era de la casa no existía nada más. O sea, nada más. Entonces me sorprende porque a veces yo digo, puta, yo estaba literalmente aislado de la sociedad. Aislado, pero aislado era supremamente aislado. Ok. Si vemos como estas, digamos que estas doctrinas, porque digamos que son doctrinas que le imponen a su
digamos que a sus seguidores o a su comunidad o a sus ovejitas, los pastores, cómo le pueden hacer daño a una familia, a un joven, a Claro. un niño. Y ahí es cuando mi hermano sale y divide toda la familia. Wow. Entonces, Los que nos vamos para el Los mundo y que los nos que vamos nos para el mundo y quedamos. los que se quedaron. Y Wow. al día de hoy, la única persona de mis hermanos que está es una hermana que yo tengo. Nosotros Ya cuatro está Sí, ya o sea, estamos. él fue como que fue el que abrió la puerta. No, y ni siquiera así. Yo tuve un hermano también, o sea, mi otro hermano que es Lucas, él salió, se fue a otro país, se le dio la oportunidad, o sea, la escogió muy bien, se fue a otro país. Y llegando allá, se dio cuenta que eso ya no. Pero no fue tan directo. Mi otro hermano sí, porque pues mi otro hermano lo veía, estaba con él y la vaina. Y comenzó a crearse una división tan fuerte que hubo un momento en el que, o sea, mi mamá me negaba porque yo no era parte de la iglesia. Wow. Entonces es claramente llegar hasta ese extremo. Me dice, no, que eso no es tan bueno como parece, eso no es tan bueno. Y obviamente el hecho de no dejar que una persona descubra el mundo, eso tampoco es nada bueno, no hace Sí, nada. es intentar esa sobreprotección, Uy, es una esa... mierda, es una mierda. Es Wow. una... Y Daniel, supongo, yo te hago una pregunta ya para preguntar otro tema, y es, o sea, en la iglesia no había alguien estudiado que invitara a los jóvenes a estudiar, a que conocieran el mundo real, o solamente ese mundo real del apóstol y su... Lo que su pasa es que, bueno, yo también los invito a que se vean el documental. ese documental. El documental se llama Bajo el Velo y eso creo que está en HBO y Netflix. Y el documental retrata muy bien cómo era la jerarquía en la iglesia, ¿cierto? Ok. Entonces, claro, nosotros íbamos a una iglesia que era muy pequeña y donde la mayoría de las personas eran de escasos recursos y no tenían la capacidad económica para pagarle a sus hijos un estudio. Ah, ok. Entonces, nosotros teníamos esa posibilidad, ¿cierto? Pero resulta y pasa que ahí me di cuenta, cuando estaba viendo ese documental, me di cuenta que las iglesias pequeñas, la doctrina que recibían era diferente a las iglesias grandes y de personas que tienen mucha mayor capacidad económica y tienen también mayor posibilidades de tener capacidad intelectual o de tener estudios, si se le puede decir, ¿cierto? Ok. Entonces, el mensaje que llegaba a las iglesias de pobres, los pobres lo interpretaban de una manera y el mensaje que llegaba a las iglesias de personas que tenían, de ricos o personas que estaban Que en estrato tenían medio, recursos. la tomaban de una manera diferente. Claro, entonces yo en este momento veo a mi hermana Ana María, que está casada con un mexicano, que es de la iglesia y que tienen hijos y todo, y la filosofía de cómo toma la iglesia es muy diferente a la filosofía que mi papá tomaba la iglesia. ¿Sí? Sí. Mi papá no es estudiado, mi papá no terminó la primaria, nada. Mi mamá intentó estudiar, pero se casó con mi papá y de ahí no salió. Entonces, estamos en una iglesia pequeña en donde se le dice a una persona, usted entre más pobre es mejor, porque es que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos si no es por medio del ojo de una aguja, no me acuerdo, como un camello entrando al ojo de una aguja, no me acuerdo bien de ese texto, pero es más o menos lo mismo. Dice, es preferible que usted sea pobre, es mejor que usted sea pobre porque ser pobre le garantiza entrar al reino de los cielos. Okay. Entonces, no era cuestión de preocupación, sino más de orgullo. O sea, el ser pobre se convertía en sentirse orgulloso porque ser pobre, el que Dios me haya dejado ser pobre, me hace a mí una persona más apta para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, claramente en ese lado, tú ves a personas pobres haciendo todo lo posible, empeñando todas sus cosas para pagar los diezmos, para poner ofrendas, y que le llegan a un siervo de Dios, entre comillas, que es un man que tiene muchísima plata, que es toda la plata de su pueblo, porque todo el pueblo lo quiere dejar ahí. No es porque él se le esté robando, es que todo el pueblo lo quiere ver ahí. Ok. ¿Y cómo llegaba entonces el mensaje a las iglesias que sí tenían el recurso? Porque Claro. si este era el que se dictaba en las iglesias pequeñas, ¿cómo eran las iglesias grandes?
Claro, cuando tú estás viendo desde la parte, cuando tú estás viendo desde la perspectiva de la escasez, la creencia se vuelve algo muy importante. Cuando tú estás viendo desde la perspectiva de cuando no existe escasez, De la la abundancia. creencia se vuelve una posibilidad, una opción o algo que tiene poco o nada que ver con el estrato económico que tú tengas, con el estrato social que tú tengas o con los estudios que tú tengas. Ok. Entonces, ya hay diferencia, ¿no? Vemos a los pobres que se entienden perfectamente bien que la religión es lo único que tienen y vemos a las personas que están acomodadas como que la religión es una creencia que los ayuda a vivir mejor y les da bienestar. Ok. Ahora, hay otra cosa diferente y es que todos los pastores y obispos que estaban en esa iglesia y los que estaban cercanos al siervo de Dios en ese entonces, porque para eso sí me gustaría que vieran ese documental, todas estas personas tenían la capacidad de estar con quien quisieran, de tener a las mujeres que quisieran, de estar en la iglesia que quisieran, de tener el carro que quisieran, porque el siervo de Dios les daba ese privilegio a costa del trabajo y de todo lo que se creó a base de las personas pobres. Y lo peor de todo es que la iglesia de ellos, el templo de ellos que está en Guadalajara, Jalisco, fue construido por los mismos miembros. Eso no fue, o sea, hubo un arquitecto y todo, pero fueron los mismos miembros que lo construían mientras iban a las oraciones en ese lugar, y ver la historia de eso es muy bacano. O sea, me parece muy interesante porque es ver gente que por medio de su creencia logran hacer Sí, esa clase de cosas. unida, que logran construir Exacto. algo, pero Exacto. o sea, la acción es muy linda, pero la intención detrás de Exacto. es lo que termina dañando ese tipo de acciones. Exacto. Ahora, ahí está el punto. La intención, sea malintencionada o no, hay gente, como lo que estaba diciendo ahorita, con altos recursos o con bajos recursos, puede ser, digamos, otra cosa, otro fenómeno, puede ser otro criterio, que miran la iglesia desde una perspectiva diferente. Pero resulta y pasa que la iglesia, desde la perspectiva que quiere mostrar ese siervo de Dios, es supremamente radicalista. Es llegar al punto, al extremo de decir, ustedes están para mí, yo estoy para ustedes, y aquí esto se acabó y no hay nada más. Hay muchos casos. No. Pero claro, yo creo que también hay, bueno, digamos que no, creo que también hay iglesias acá en Colombia, ¿no? Que tienen sus grandes pastores, mega iglesias aquí en Bogotá, Sí, que vemos que no tendrán esos escándalos, sí. pero yo sí creo que habrá cosas por ahí, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta que una iglesia que quiera reunir a varias personas en un lugar, que pida dinero, es un negocio. Es así de sencillo, no hay más. Sí, algo que tenemos que entender es que la fe es un negocio. La fe es Sí. un negocio. La fe es un negocio. Y- Porque digamos que yo puedo jugar con las emociones de la gente. Digamos que pues yo creo que muchas personas que se acercan a las iglesias es buscando la aceptación del Dios que me juzga, buscando la sanidad que necesito para el cuerpo enfermo y el dinero que necesito del Dios próspero. Entonces se vuelve un negocio. Yo necesito escuchar la palabra de prosperidad para que yo sienta esa prosperidad. La palabra de sanidad para que llegue esa sanidad. Entonces siento que es un negocio. Sí, es más o menos lo que está pasando ahorita o sea, mucho de esto de la religión se ha tornado a otra cosa diferente y es a esto desde lo que yo pienso, todo lo que pasa en las redes sociales, como se está presentando, ¿no? Se nos está presentando vidas muy perfectas que muy probablemente en la vida nosotros vayamos a poder llegar a tener. Y se nos lo presentan y nos dicen, si usted quiere tener esta vida, usted tiene que comprarme esto, tiene que comprarme este curso, tiene que comprarme tal cosa, tiene que comprar tal. Y se juega con esa fe, porque literalmente es una fe, es decir, yo creo que sí puedo tener esto, cuando en realidad usted no está pensando desde la perspectiva de que usted tiene los pies puestos en la tierra y que usted es un humano y que tiene que ver sus circunstancias y dónde nació y cómo nació, y que tener en cuenta que la probabilidad de que un pobre se vuelva rico, ya eso lo sabemos, que la probabilidad de un pobre se vuelva rico es muy pequeña, ¿sí? Entonces claramente... todo parte de la necesidad. Claro.
Y con eso se juega. Ahora, ahí está el punto. Esta iglesia, y según lo cuenta en el documental muy bien, se dieron cuenta que los pastores, guiados por este siervo de Dios, jugaban con la necesidad de la gente, de alguna manera, ¿cierto? Necesitas esto, tienes que tener esto. A tal punto de que a las mujeres que violaban, a las mujeres con las que tenían sexo, incluso las niñas con las que tenían sexo, les decían, si usted quiere entrar al reino de Dios, usted tiene que estar conmigo. Eso es jugar con la fe. Claro. Y yo creo que hay otros casos, por lo menos en Corea había escuchado algo sobre la JMS, Okay. que era una comunidad juvenil cristiana universitaria, que creo que era también un pastor aquel, y que el man podía estar sexualmente con 100 estudiantes y que eran las concubinas de Dios, algo así, o la concubina del protegido o algo así, no me acuerdo, que también es un documental que está, pero algo que también tengo que entender y que bueno que las personas entendieran, y es que, bueno, ¿de verdad necesitamos ir a una iglesia? ¿De verdad necesitamos esa guía de un pastor Uy, o algo? esa pregunta, Porque qué es que piensas? yo no creo. si necesitamos ir a una iglesia, partiendo de que tenemos la necesidad de algo, Mm. y todos, creo que es también como la necesidad de creer en un Dios que nos salva, de creer en un Dios que nos va a ayudar, de creer en un Dios que nos da fuerza cuando nosotros sentimos que no podemos. Sí. Todo parte de como de una necesidad y de una falta de algo. Ujú. Entonces, las personas así buscan llenar esa necesidad. Muchos, digamos, hablando ya fuera de las iglesias, pueden llenar esa necesidad queriendo ir a rumba, conociendo amigos, otros se refugian en el deporte. Creo que todos partimos de que necesitamos refugiarnos en algo. Entonces, no es tanto si es necesario, sino buscar ese algo que nos complete. Es lo que hace que las personas necesiten ir a una iglesia, necesiten escuchar a alguien que les diga, tú puedes. Yo creo que es... Pero eso no sería como un noviazgo. yo creo que sí. Yo creo que es marica, más sí, como eso un lo voy a noviazgo. decir yo desde mi perspectiva, y es como, bueno, muchas veces necesitamos sentirnos amados. Entonces, en el amar, pues yo no me voy a meter con la primera, ¿no? Y esa no va a ser mi esposa, ¿sí? Entonces, en el caminar, conozco personas que me aman, que me quieren, pero yo no necesito a alguien que me diga, ay, te amo, porque pues primero el amor está en uno, ¿no? Pero más allá de si necesitamos ir a un lugar como tal, como un techo para sentir, yo creo más que es como la gente necesita la aceptación. Yo creo que puede llegar yo creo que puedo llegar a comparar la religión como con una droga, porque lo he visto. Wow. Ok. Sí. Una droga que hace que la gente pueda salir de su realidad y pueda decir, yo me siento importante o me siento mejor o alguien está conmigo. Yo pienso que eso es una droga, pero que uno se autorraciona y bueno, y a veces que existen esta clase de personas que son muy buenas hablando, que hacen que personas lleguen a estados muy fuertes de no sé qué y no sé cómo, y ellas creen que por llegar a esos estados de esa manera es que están viendo a Dios o están hablando con tal. Y lo peor de todo es que no necesitan... Y no solo salir, también pertenecer. Las personas necesitan pertenecer a. Exacto. Por eso Y ahí es donde entra, urbanas, ¿no? Y, ahí es ejemplo, donde quieren entra estar la dentro. aceptación, ahí es donde entran, Por que tú ejemplo, te sientes ahí parte de. va otra cosa, y es que cuando yo salí de la iglesia, como yo toda mi vida me había acostumbrado a que la creencia para mí era base en todas las decisiones que tomaba, en lo que yo pensaba que eran las decisiones que tomaba, yo salgo y intento buscar otra creencia que me ayude a alivianar ese vacío que existía, ¿no? Es que
¿qué te digo? Se va creando una identidad. Ujú. Y la iglesia para ti era la identidad. Exacto. Entonces te sales de eso y Claro, ¿quién soy? de ¿A construirla o de dónde? construirse uno mismo es un proceso que lleva bastante. Claro, digamos que las tribus urbanas también crecieron desde ese punto de encajar. Entonces nacieron los Rastafari, los punqueros, los metaleros, y todos los jóvenes querían encajar. Ujú. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan, como en el 2000, no sé si ustedes son muy chiquitos, en el 2015 hubo una tribu urbana en Colombia muy fuerte que eran los que hacían bailes El raritos. techno. Sí. Sí, me Sí, acuerdo. entonces ellos Pero no, sí, no, salían no en las creo que se llame esquinas, tecno, pero sí. digamos que en todos los Yo lo Pero era hacía, como yo lo techno, hacía, ¿no? sí, yo lo hacía. sí, entonces Y el todo baile. sí, hacían como el jaque mile, algo así. Sí, Marica, marica, entonces esa digamos que todos los pelados querían encajar en Sí. ese grupo. Mm. Si acaba este grupo y comienza a salir otra tribu urbana que eran los emos. Y comenzaron a salir todo este poco de cosas que, digamos, todos los jóvenes querían encajar. Y en ese momento yo creo que todas las personas quieren encajar, todas las personas quieren ser aceptadas, todas las personas quieren estar en grupos, ¿sí? Porque aún nosotros no conocemos, digamos que no sabemos caminar en la soledad, ¿sí? Y alguien que dice, uy, yo soy solo, y marica, la gente no lo entiende. No entiende que la soledad es un estado de aceptación, de conocimiento, de entenderse, de aprender. Entonces, cuando tú, y ahí llego yo, cuando tú te chocas con algo muy fuerte en tu vida, sea en el punto en que sea, y comienzas a andar en esa soledad o en ese dolor, en ese coso, ahí tú comienzas verdaderamente a entender a lo que quiero llegar con esa conversación, y es lo espiritual, Ujú. el ámbito espiritual, Sí, más allá de una religión. sí, claro. Pero bueno, más allá del cristianismo, del catolicismo, bueno, existen otras sectas religiosas dentro de nuestro país, ¿no? Que son derivados del cristianismo, y están, yo conocí en estos días ahí por la séptima una iglesia anglicana, católicos anglicanos. Entonces es un padre que se casó, que tiene hijos y que da la bendición y que da la hostia y todo. Me pareció re bonito, no conozco el tema, me gustaría pues investigar, pero me pareció muy bonito, unos dentro de la iglesia y unos vitrales re bonitos como una iglesia católica. Es una iglesia igual católicos, es un cura, tienen su propio, digamos que papa, algo así, Sí. y yo dije, wow, Ok. un cura casado, y él me dijo, no, somos anglicanos, hacen lo mismo, o sea, hacen una misa igual, solamente que el man está casado. Ok. Y yo me pareció muy bonito. Existen otras Muy cosas. interesante. Sí, existen otras cosas como los testigos de Jehová. Entonces yo me llegó a la mente en estos días, ¿qué pasaría si fuéramos a una iglesia? A mí me gustaría ¿Sabes? ir. Si yo... Marica, a mí me gustaría ir, ¿sabes en dónde? Como una iglesia, una mega iglesia. O sea, ir a... ¿Qué es lo que pasa en una mega iglesia? pero es que ¿Qué es lo sí, que pasa en una iglesia de un barrio? ¿Y qué es lo que pasa en una iglesia donde está un curita famoso como el Padre Chucho? Ok. ¿Sí? Yo vengo Ir a más, una iglesia yo vengo como más de cerrada. esas iglesias de barrio. Mm. ¿Qué puede pasar? Una iglesia de garaje, nos metemos ahí, van a orar por nosotros porque nos ven raros. Pero te van a pensar, ¿no? Yo creo que el pastor nos va a ver a nosotros, o el curita, no sé, y nos va a ver, uy, estos muchachos de tatuajes, visten raro, barba, aritos, puro positivo, marica, pero va a decir, estos manes o nos van a robar o son los nuevos conversos. Exacto. Sí. Tocaría Exacto. que... Sí, sería una buena idea, solo que yo siempre he pensado, digamos, a mí me gusta mucho o me atrae mucho el hecho de entrar a estas iglesias que son antiguas. Ok. Tienen una energía muy rara. Yo recuerdo, y justo por la séptima, hablando de la séptima, Ok. hay una iglesia que es antigua y tiene unas puertas muy grandes. Y yo recuerdo que una vez iba caminando por la séptima y vi cuando abrían las puertas y me dio, o sea, era muy raro. No sé, era como entrar a otro mundo diferente. Y las luces estaban apagadas. Pero claro, usted abren las puertas que son gigantescas Ok. y usted alcanza a ver solamente una parte y se ven unas columnas, pero usted mira hacia atrás y se ve infinito eso, usted cree que eso es infinito. Dice, marica, esto es como una entrada al infierno, al cielo, ¿qué es esto?
Es una chimba. A mí me gusta mucho por eso las iglesias así. Hay que vivir esa experiencia, creo yo. Exacto, exacto. Miri, ¿tú perteneciste a una iglesia? Sí. También crecí en un hogar cristiano, entonces también fue... Pero es diferente, creo yo. El tipo de cristianismo al que vivió él, al que yo viví, siento que compartimos cosas, pero sí se siente la diferencia cuando naces en una iglesia como la de ustedes, que es tan reconocida Mm. y que tienen todo el mundo, y Sí, sí, ya la iglesia de barrio, como decía él. claro, claro. Y Tú, creo pero que, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntanos cómo fue, qué piensas al respecto, qué cosas sacas en conclusión. bueno, pues mis papás también cristianos. De hecho, mi mamá es la que es cristiana y mi papá es el que entra al cristianismo por ella. Y yo nazco en ese hogar cristiano, Mm, junto con mi hermano, pero yo fui la que nací dentro de la religión, así como tú. mm, Y cuando uno nace dentro de la religión, mm, tú naces para adorar desde que tú naces hasta que te mueras a Dios. mm. Eres Exacto, consagrado para Él, exacto. y desde que te consagran, como decías tú, así tú te quieras salir, así hagas lo que hagas, tú vas a volver ahí. Y de hecho es esta historia del hijo pródigo, siempre es una prédica muy, Claro, es una muy, forma muy, sí. de ellos tener la esperanza de que uno va a volver de la misma. O sea, yo pienso, qué pena, yo te interrumpo. Yo pienso que es como cuando uno tiene un amorío con una persona, se termina y usted sabe que si usted vuelve a eso, no va a ser lo mismo. Más o menos pasa lo mismo con la iglesia. Cuando tú sales de la religión, intentas entrar de nuevo, no es lo mismo, pero de ninguna manera, ¿sí? Entonces ese es el ejemplo que ellos toman, es el hijo pródigo que se va al mundo y regresa vuelto nada, vuelto Sí, mierda. Exacto. porque el hijo pródigo tiene todo en casa, esta es la historia, tiene todo en casa y el hijo pródigo se va a disfrutar del mundo, a conocer, pero resulta que ese mundo que creía maravilloso, increíble, no es tan bueno como cree y termina vuelto nada, y entonces necesita regresar a casa donde tiene todo. Es más o menos el pensamiento que se tiene en el cristianismo cuando uno se sale. Pero, pero salir de un hogar cristiano es mucho más complicado que solamente salirte como tal de la iglesia. Porque tú puedes salirte de la iglesia, pero tus papás siguen siendo cristianos. O tus hermanos, en tu caso, digamos, una sigue siendo cristiana. Entonces, es como que siempre va a estar ahí presente en tu vida, así tú te salgas de la iglesia y así tú no quieras pues tener nada que ver con la religión, pero ahí va a estar. Entonces, es más complicado en ese sentido. Entiendo. Bueno, entonces saliste, tu hermano también salió. No, bueno, algo pasa con el cristianismo en el que yo nací, y es que no es tan radical. Mm, Entonces, las personas tienden a buscar a Dios. Sí. ¿Y dónde se busca a Dios? En la iglesia. Ahí es donde encontramos a Dios, y las personas van por dos razones: o porque necesitan de Dios, o porque lo tienen todo y van a agradecerle a Dios. Hay ese tipo de personas, pero la mayoría es porque necesitan algo de ese Dios. Entonces, hay muchos casos en el cristianismo que es que a la persona le va súper bien, se olvidan de que tienen una iglesia, de que existe un Dios, les va mal, y cuando les va mal entonces vuelven a ese Dios para que les vaya bien, y es donde vienen las promesas de: si tú a mí me das ese empleo que yo tanto quiero, yo te voy a servir toda la vida; si tú sanas a mi hijo, o sea, sí. Fuerte. Lo buscan por una necesidad, cuando en realidad no está basada en de verdad yo creo en Dios y de verdad yo quiero ser cristiano, sino necesito un intercambio.
que Dios me dé algo a mí para entonces yo dedicarme toda la vida a Él, solo por el anclaje de esta promesa. Y muchos juegan a eso en el cristianismo. Entonces tú puedes encontrar a personas que un mes están en la iglesia, otro mes están afuera, un mes estás en la iglesia, otro mes estás afuera, y eso bien, pasa. Pero bien, ¿no? O sea, bacán. Porque Pues, entonces el que reza o sea, y peca, es que empata. Empieza al cielo. Y empieza al cielo. Y así por la eternidad. No, Sí, ya, donde está tampoco. que el que se arrepiente Claro, de es que, corazón pues Jesús No, es pero eso, se ¿no? gana Pero es que tengan la en salvación. cuenta que yo creo que eso está pasando justo en este momento, en esta etapa, en este siglo, Sí. en estos tiempos, porque antes eso no es así. O Sí. sea, antes tú grabas y viviste en un lugar, aceptas tu lugar y vives en la religión donde te tocó, y esa es la religión de por vida, y matas por tu religión, matas. Y ten en cuenta que la religión tenía mucho conexión con la política. Entonces yo crecí en esa clase de cristianismo, donde las personas pueden ser una un día y pueden ser Claro, otro día. claro. Y fue una de las razones por las que yo dije, no. O sea, bueno, yo te hago una pregunta ahorita en estos momentos que se me sale así como... O sea, ¿tú cómo ves en estos momentos entonces la religión actualmente? O sea, ¿vamos por buen camino Okay. o vamos por un camino equivocado? Es que la religión se utiliza mucho para la manipulación. ¿Sí? Cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de pertenecer, cuando hablamos de todo esto, se resume en una palabra y es manipulación. Yo de hecho me hace acordar a una vez que yo le dije a alguien que era muy creyente, muy de la iglesia, era de verdad una persona muy consagrada, y yo le decía, nosotros creemos en Dios porque fue algo que nos impusieron. Vinieron los españoles, conquistaron, les cambiaron toda la ideología a los indígenas que creían en el sol, que creían en todo esto, y necesitaban ahora que creyeran en este Dios de ellos. ¿Qué pasaría si todo eso echara para atrás? O sea, nosotros estamos influenciados por ese Dios, por otro que vino y nos colonizó. La palabra. Eso. Colonizó. Exacto. ¿Qué tal si no hubieras nacido aquí? Hubieras nacido, no sé, en Asia, en India, donde creen en otros dioses. Entonces serías budista. Claro. Porque es lo que te enseñan desde pequeño. Claro. O sea, la pregunta y todo es, ¿tú de verdad crees en Dios porque quieres pertenecer, porque es tu identidad o porque te lo impusieron? Es que en realidad yo pienso que esa pregunta incluso se responde antes de hacerse, porque la religión ha sido impuesta. O sea, uno ya nace con una religión, uno ya nace con una creencia, entonces ya está impuesto, ya tú traes acá, tú llegas aquí con un paquete, más o menos a los 5 o 6 años, ya se podría decir que tú ya eres un niño cristiano, o ya tú tienes tal, o católico, o lo que o tienes sea, incluso lo de los problemas psicológicos igual, ya se sabe que es una persona que va a tener tal, ¿sí? Entonces, yo pienso que sí llega a ser, pero obviamente lo que hace que una persona entienda y llegue a las conclusiones que llega en un tiempo dado es la madurez, es el decir, bueno, ya, lo que tú decías, todos queremos ser parte de, pero llega un punto en el que la persona dice, no, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser parte de nada. Esa aceptación, no la necesito. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que por cuestiones de sus circunstancias siguen creyendo. O sea, siguen pensando, y no estoy hablando de que las creencias sean malas, ¿no? Porque las creencias nos definen, sí. Sino que hay personas que siguen pensando de que existe algo que tiene que ayudarles, que tiene que ponerles las cosas, como lo que tú decías, si tú me ayudas con esto, yo te voy a ser fiel, tal, o ya está la parte radical que dices, yo por Dios me muero así me pase lo que me pase. Sí, de verdad yo soy cristiano porque quiero ser cristiano, porque... Y es muy difícil de encontrar en la iglesia eso. Exacto. A pesar de que pertenecen tantos a la iglesia, muchos no están realmente porque
conscientemente quieran serlo. O yo les hago otra pregunta, supongamos, ¿han conocido a alguien en su camino, en su existencia? ¿Alguien que ustedes vean el reflejo de lo que predicaban o de lo que hablaban? O sea, esa persona de amor, esa persona de bondad, esa persona, ¿sí me entiendes? Si la han visto, no. Sí, he tenido la oportunidad de conocer a alguien así, pero no era una persona religiosa. Ahí voy. Me pasa igual. Sí, Sí. no era una Sí. persona religiosa. Muchas veces conocemos gente Sí. muy espiritual, gente muy llena de amor, que es lo que yo creo que Exacto. tenemos que estar llenos Exacto. todos, y no están ahí. Exacto. Y es ahí donde ese punto que yo quiero que comencemos a conversar, y es, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es esa parte espiritual que nos hace diferentes a los demás? Y cada ser humano tiene esa parte, que es esa chispa divina, ese La viento. espiritualidad. Que es muy diferente de la religiosidad. Ahí. Sí, exacto, exacto. Yo puedo hablar desde mi perspectiva que yo me consideré en algún momento una persona que era asidua a hacer procesos de ceremonias de ayahuasca. No sé si Ok. ustedes conocen. Y yo lo hice por un muy largo tiempo. Ok. Pero fue por esa misma idea de salir de una creencia y haber estructurado algo que era creencia para entrar en otra y poder entender que esto era mío y necesito un bastón para no caerme y sí, necesitaba eso. Entonces claramente yo tuve la experiencia con las ceremonias de Yagé y fue otra cosa muy diferente, porque ahí fue donde pude experimentar algo, porque no tengo idea, Ok. porque yo no soy aquí el más sabio, yo solamente soy un niño de 25 años aquí en la vida intentando vivirla, ¿no? Ok. Pero lo que voy es O que, sea, Dani se va a volver un playboy. 25 años. póngale de cuidado, bebé. póngale cuidado. Y resulta y pasa que cuando yo estaba en estas sesiones de Yagé y estas sesiones de trance y todo esto, me daba cuenta de que existe algo que nosotros no podemos observar y no podemos percibir con los 5 sentidos. Que eso sea espiritualidad o no, no lo sé. No me pregunte porque yo no sé. Sí, claro. Pero que sí existe, sí existe. Yo Sí creo existe. que- Y que hay cosas Sí. que desde ese plano o desde esa dimensión o desde ese otro lugar se afectan la vida en este lugar también. Uy, Entonces- este tema daría para otro video. Claro, claro. Ese Sí. es un tema para otro Sí, video porque, porque... bueno, pues yo creo que algo que tenemos que entender y es que esto es muy largo. Muy Sí, o extenso, sea. que no lo podríamos Sí, cerrar sí, hoy. Sí. Pero como para ir finiquitando y cerrando brechas, ¿qué no volverían a hacer? ¿Qué no volvería a hacer yo? Yo no me volvería a arrodillar y a orar arrodillado. No sé por qué, pero no lo haría. Ok. No lo haría. O sea, no lo haría. Después, No lo, cuando no- no- comencemos a hablar de religiones como Póngame tal, cuidado, no Sí. lo haría. y rituales. No lo haría si no es privado. O sea, si yo no estoy solo en mi Ok. cuarto haciendo Ok, eso. ok. Porque, marica, yo sé que yo tenía una creencia, yo tengo un subconsciente y yo sé Ujú. que si en algún momento me siento muy mal o alguna cosa así, Vas voy a a decir, ir. hijo de puta, Dios mío, ayúdame. Ok. ¿Sí? Ok. Pero es una cuestión, pero no de arrodillarme en una iglesia, es que yo soy aquí santo y soy cristiano y yo me hago... No, Ok. Como esos fariseos que hablaba Jesús, ¿no? no, Sí, no lo haría. Ok. No, o sea, no me da. Después les cuento qué significa estar arrodillado y por qué, digamos que en ningún momento en la Biblia o en la Torá, que es para los judíos, que es mucho, mucho más antigua, ellos no se arrodillan. Ya. Y después les cuento por qué. Ok. ¿Qué no volvería a ser? Volvería a ser más auténtica, no jugar a una doble vida. ¿Saben No, algo lo que vi. yo creo que no haría por la religión? Y es como olvidarme de mi deseo, de mis sueños y vivir con miedo. Porque ustedes en las iglesias viven con miedo. No hagan esto porque es pecado, están en el paraíso. Sí, Pero bueno, literal. Bueno. solo hablamos después. Uy, sí. Pero creo que la estuvo gente tiene bacano. que entender de que esto es para hablar de todo. Sí, Sí, Aquí no, vamos a aquí hablar de todo. estamos, Aquí vamos a hablar de fe, de religión, vamos a hablar espiritualidad, de vamos a hablar espiritualidad, incluso, vamos a hablar de si en magia, algún momento llegamos rituales a hablar para de que la política, gente... de todo. Sí, acá vamos a hablar de todo. No. De cómo Ok. todo se influencia incluso de rituales y eso. Vamos que a yo hablar creo de que, rituales. hablando del De Yagé, marica, tenemos bastantes cosas. Muchas cosas para hablar. Y sobre todo la diferencia que tenemos también como
de perspectivas, desde Exacto. nuestra edad, desde nuestra Sí, vivencia. Exacto. Entonces, Bueno. pues nada, si la gente quiere quiere que Sí, hablemos de yo les algo, recomendaría que de a todos que compartieran el contenido, que les dieran me gusta, que nos siguieran, porque es un proyecto que está comenzando. Esperamos que si existe ese Dios, nos ayude. Y pues nada, es eso por ahora y muchas gracias por ver. Sí, gracias a todos y pues nada, nos volvemos a encontrar. Sí, ¿Listo? aquí otra vez.